En la presente vamos a referirnos a 7 aspectos que tienen que ver con la prescripción y con la caducidad en materia fiscal. Primeramente habría que apuntar que son sustancialmente 2 los elementos que intervienen para que se materialicen estas figuras. En principio es el mero transcurso del tiempo y la apatía o el desinterés de quien la ley ha facultado y de quien se esperaría determinada conducta, ¿verdad? Bien, entonces, en primer lugar vamos a referirnos a la definición o bien a manera de conceptualización. En cuanto a la prescripción, la podemos entender como un mecanismo por medio del cual el deudor, que puede ser tanto la autoridad como el contribuyente, puede liberarse de cumplir con la prestación que debe, ¿sí?, en razón de que no se le exigió dentro de los plazos establecidos en la ley y el deudor tampoco hizo un reconocimiento de esa deuda, ¿verdad? Bien, en cuanto a la caducidad, la podemos definir como una sanción que la ley establece contra la autoridad fiscal y consiste en que ya no pueda ejercer sus facultades sobre los contribuyentes, ¿sí?, en el mismo sentido, porque no lo hizo dentro de los plazos que la ley le concede, y esa es la consecuencia. Bien, 2. El derecho. En cuanto a la prescripción, se encuentra como dentro del derecho sustantivo, del derecho material, del derecho de fondo, y la caducidad dentro del derecho procedimental. 3. ¿Qué es lo que se extingue o qué es lo que se corroe? Bien, se extingue el crédito fiscal o bien el pago de lo indebido o los saldos a favor, ¿sí? En cuanto a la caducidad, lo que se extinguen son las facultades de la autoridad fiscal para determinar contribuciones, aprovechamientos o accesorios a cargo de los contribuyentes, o bien para imponerle sanciones en razón de infracciones a las disposiciones fiscales. Como número 4 vamos a referirnos a el plazo. ¿Cuál es el plazo que se requiere para que se configuren estas instituciones? Pues son por regla general 5 años, tanto para la prescripción como para la caducidad. Sin embargo, en cuanto a la caducidad, puede extenderse excepcionalmente a 10 años. 5. Entra en escena, diríamos, la interrupción, ¿sí? Este plazo que señalamos hace un momento se puede ver, en el caso de la prescripción, se puede ver interrumpido. Para efectos de la caducidad no existe interrupción alguna. Bien, entonces en el caso de la prescripción refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación que se interrumpe la prescripción con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, o bien por el reconocimiento expreso tácito del deudor respecto a la existencia del crédito fiscal. Como número 6 nos vamos a referir a la suspensión. Tanto en la prescripción como en la caducidad sí puede haber suspensión. Hay que remitirnos al artículo 67, así como al 146, donde se establecen diversas hipótesis. Y finalmente, en cuanto a su declaratoria, refiere el Código Fiscal de la Federación que puede ser de oficio. Esto tiene sus propias características a las cuales ahorita no nos vamos a referir, pero bien, dice entonces el artículo 146 que puede ser de oficio, a petición de parte, o bien como una excepción en los medios de defensa. En el caso de la caducidad, la declaratoria también puede ser a petición del contribuyente o bien como una excepción dentro de los medios de defensa, ¿verdad? Hay que hacer aquí algunas anotaciones. Referimos hace un momento que los plazos se pueden ver interrumpidos. La interrupción, no hay que olvidar que
el tiempo que se lleva ganado, diríamos, o el tiempo que ya va transcurriendo, al existir la interrupción, el tiempo se pierde y a partir de ese momento inicia nuevamente a computarse. En cuanto a la suspensión, el tiempo no se pierde, el tiempo, diríamos, se congela, ¿sí? Terminado el evento suspensor, el tiempo continúa agregándose al que previamente ya había transcurrido, ¿verdad? Estos son los 7 elementos que queríamos destacar. Ahora bien, a manera de ejemplo, pudiéramos decir lo siguiente. Supongamos que a un contribuyente cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y transcurren 5 años, ¿sí? Plazo suficiente dentro del cual la autoridad no realizó ningún acto, ¿sí? Fue totalmente omisa, apática, y transcurridos los 5 años pretende venir con el contribuyente a ejercer sus facultades de comprobación. Bien, en ese momento nosotros debemos oponer como excepción en los medios de defensa, señalando que han caducado sus facultades de la autoridad. ¿Ok? En este caso ni siquiera entra a escena, diríamos, la prescripción. Ahora bien, en otro supuesto, ¿sí?, que dentro de los 5 años, nuevamente, ¿sí?, el contribuyente cumple en tiempo y forma, y antes de que transcurran los 5 años, viene la autoridad y ejerce sus facultades de comprobación. Bien, suponiendo que todo se realiza conforme a derecho, entonces en este supuesto no podemos hablar de que haya caducidad, pero el ejemplo es que a partir de que se determina el crédito fiscal y nos lo notifican, transcurren 5 años. Transcurrido este tiempo, si la autoridad viene y con la intención de recuperar esos créditos fiscales, en los medios de defensa nosotros vamos a oponer como excepción que han prescrito. Entonces, en este supuesto ya no podemos hablar de que sus facultades han caducado, porque reiteramos que la autoridad sí ejerció sus facultades dentro de los 5 años, solo que determinado y notificado el crédito fiscal, dejó transcurrir 5 años sin que realizara las gestiones de cobro. Entonces, puntualizo, en este segundo ejemplo, habría que oponer como excepción la prescripción, pues como siempre esperamos haber aclarado un poco estos temas, y desde luego que si existiera algún comentario, con todo gusto nos ponemos a sus órdenes. Hasta la próxima.